Hermanos, buenas noches. Hoy estamos 3 de abril del 2026 y el título de la prédica se llama Dios hablando a través de la mente del hombre creyente. Eh, Oramos para poder continuar. Padre bendito, Señor, gracias por este día. Gracias que estamos congregados y reunidos en tu nombre, pidiéndote, Señor, que seas tú quien nos ministre y que nos hable a través de la palabra, Señor. Tú eres quien trae palabra de vida eterna. Te pedimos, Señor, que nos edifiques y que tú nos lleves a la estatura del varón perfecto, Señor. Que tú, como dice el título de la prédica, Señor, nos hables directamente, Señor, a nuestra mente, Padre, y que hagamos perfectamente tu voluntad conforme a tu propósito. Te entregamos y te pedimos que seas tú en este tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Bueno, como bien dice el título, dice Dios hablando a través de la mente del hombre creyente. Esto solamente es una facultad que se tiene todo hijo de Dios que recibió el Espíritu. En el 1 Corintios capítulo 2, verso del 10 para adelante dice, pero Dios nos reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino los que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí la palabra es totalmente claro, en el cual dice, ¿quién conoce la mente del hombre si no es el espíritu del hombre que está en él? Y hace una analogía en relación también, ¿quién conoce la mente de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él? Entonces, aquí es donde el creyente necesariamente tiene que estar alineado para que haya una sincronía entre la mente de Dios y la mente de su hijo, de sus hijos, ¿no? Cristo en muchas ocasiones no era bien entendido porque no era el tiempo en el cual podrían comprenderlo. ¿Por qué? Porque no estaba el Espíritu de Dios morando dentro del hombre para que se pueda decir esto. Ahora tenemos la mente de Cristo para poder entender, porque Cristo dijo, ¿no? El Espíritu os dará a conocer y los llevará a toda verdad, hablará sobre mí. Y ese Espíritu hablando sobre él solo podría ser comprendido cuando el creyente tuviera el Espíritu Santo. Porque en muchas ocasiones pareciera que Cristo dijera cosas que parecen bastante extrañas, ¿no? Por ejemplo, cuando eh, le dice, cuando está, y esta mujer que tenía problema de flujo, tenía flujo mucho tiempo que estaba con esta enfermedad y no paraba de sangrar, era una persona que era considerada inmunda según la ley para los judíos, ella lo toca y ella es sanada. Y la respuesta automática, Cristo dijo, ¿quién me ha tocado, no? Y pareciera una pregunta bastante absurda en cierto sentido, ¿no? Y los apóstoles le dicen, Señor, pero hay tantas personas, ¿no? Que te están tocando y preguntas quién te ha tocado. Pero cuando Cristo hablaba, no le entendían porque no era el tiempo en el cual podrían comprenderlo a él totalmente. O como en la ocasión cuando Cristo multiplica los panes y los peces, antes que anteceda eso, los apóstoles dicen, Señor, estas personas no han comido nada, entonces envíalos para que puedan ir a comer. Entonces él les dice, denle de comer, le dice a los apóstoles, que sean ellos que les dé de comer. Entonces, bastante extraño porque, bueno, ¿dónde podemos conseguir alimento? O sea, ¿qué tipo de pregunta es esta en el cual eh, es un tema todo logístico, ir a traer comida, comprar esto? O sea, no se podían abastecer para eso, menos en esos tiempos. Y es una pregunta bastante extraña que denle de comer, pues los apóstoles podrían decir, pues, ¿de dónde? O sea, ¿qué tipo de respuesta sería esa? Entonces, pero ellos no estaban percibiendo algo, porque sus mentes, sus corazones, todavía no habían sido cambiados. No podían ver con los ojos espirituales cuando él estaba apuntando y queriendo decir algo, que después, posteriormente, sí llegaron a entender. Cuando hay una sintonía entre el Espíritu de Dios con sus hijos,
la fluidez de la vida del creyente va en línea recta. Mientras tanto, algunas cosas de la palabra para uno le será oscuro, incomprensible, y algunas cosas que el Señor manda hacer totalmente fuera de lugar. Entonces, eso pasa cuando las personas no están siendo guiadas por el Espíritu de Dios, si no lo estuvieran entendiendo las cosas en la letra, como cuando los apóstoles no entendían cuando Cristo decía, el quien no come y bebe de mi sangre, dice, ¿no? ¿Quién podrá entender esas palabras duras? ¿No? Para un judío el comer carne humana y beber sangre, esto parece descabellado. Claro, es como si él estuviera hablando en otra sintonía en el cual ellos no estaban. Y verdaderamente que no lo estaban, porque todavía no había sido derramado el Espíritu Santo, todavía no había el Espíritu Santo que les hable a sus corazones y les revele las cosas. Porque de ahí para adelante el creyente anda por revelación y por la guianza del Espíritu. ¿Quién conoce la mente de Dios? Sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce la mente del hombre? Sino el Espíritu del hombre. Pues tenemos la mente de Cristo. Entonces podemos saber que realmente cuando Cristo, a ver, esto suena bastante extraño, es cuando Dios hace su voluntad en sus hijos a través de la voluntad de sus propios hijos. Cristo dijo, no, yo no hago la voluntad mía, sino la voluntad de mi Padre. Ahora, cualquiera podría pensar que se refiere de esta forma, para ilustrarlo, ¿no? Entonces Cristo va a hacer algo y el Padre dice, no, ve por acá, no haz esto, no haz esto. Entonces ahí no hay una perfecta voluntad rendida, si es que uno cree que así funcionan las cosas. El Señor puede mandar a hacer, porque en algún momento decía, anda, haz tal cosa. Pero no necesariamente implica de que cuando andaba o andan bajo el Espíritu, es que escucha una voz audible que te diga, ve, dobla a la izquierda, anda por allá, anda por esto. Entonces, no existe una plena libertad cuando uno anda de esa manera, sino es que la voluntad de Dios está en totalmente sintonía con la voluntad de su Hijo, que lo que desea hacer el Hijo es exactamente lo que el Padre ya había deseado antes que deseara a su Hijo hacerlo. Entonces, para él obrar en la voluntad de Dios es totalmente libre, sin necesidad de un reglamento escrito de cosas que tienes que cumplir, porque tú lo sabes realmente lo que tienes que hacer y te es tan agradable en hacer esa voluntad que Dios habla a través de tu mente que después te terminas dando cuenta que esa era la voluntad perfecta de Dios. Pero cuando no está bien en sintonía entre entre nuestro espíritu con el del Señor, sino está nuestro yo personal, entonces hay una barrera en el cual no se capta y no se entiende bien lo que el Señor quiere decir. No que el Señor no sea claro en decirlo, es que nosotros no estamos perfectamente calibrados para poder comprender lo que está diciendo en ese momento. Y en ocasiones sí, y en ocasiones no. Entonces pareciera que el creyente anda fluctuando en eso. En ocasiones hace algo y perfectamente dice, wow, esto es lo que el Señor quería que haga y se cumplió tal cual porque el Señor estaba vindicando eso que quería hacer a través de su hijo, en este caso de sus hijos. Y en otras ocasiones pareciera de que fuera todo lo opuesto. ¿Por qué es que pasan estas cosas? Cristo dijo, el Espíritu os enseñará todas las cosas. Y para poder enseñar, tiene que haber un oído presto para saber y estar pendiente de que alguien está hablando. Entonces, en la atención que pone a querer escuchar la voz de Dios, automáticamente el creyente sí escuchará la voz de Dios. Ahora, uno dirá, entonces eso quiere decir que yo tengo que escuchar audiblemente como lo escuchó Moisés en el Sinaí, o como cuando escuchó Pablo dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
¿O es que el Señor habló directamente en su mente y comprendió de que realmente era la voz de Dios? Y es perfectamente de la manera así como funciona, así como lo hizo el Señor, perfectamente, hablando a la mente de sus hijos, y sus hijos entendiendo que es la voz de su Señor, y ellos ejecutando esa voluntad de lo que Dios le ha dicho, poniéndolo por obra, y en toda plena libertad, y en una comunión de deseos iguales. Como mencionaba hace un momento, pareciera que cuando Cristo hablaba, cuando estaba presente, cuando estaban los apóstoles que eran los testigos oculares y las personas que estaban ahí, parecía que hablaban en sintonías distintas. Él hablaba en chino y el otro lo comprendían en otro idioma que no estaba medio desfasado. ¿Qué dijo Tomás? Si es que yo no toco, no creo, si yo no toco la palma de sus manos, no veo, no creo. Entonces, es que era incrédulo en su... No, él estaba siendo sincero, es que realmente él no podía actuar de otra manera que ser de esa manera y decirlo así. ¿Era un incrédulo que no quería creer en su Mesías, en el Señor? No, simplemente, como estaba uno condicionado, no había el Espíritu que te diga y te confirme, era lo único que tenían a la mano para poder saber. Bienaventurados los que vieron y creyeron, pero más bienaventurados son los que aún no habiendo visto, creen, que es la condición de nosotros en la actualidad en relación con el Señor. Como nosotros no fuimos testigos oculares, y como no es necesario, porque ya hay una bienaventuranza de parte del Señor, que no, habiendo estado presente en ese momento, creemos que realmente es el único Dios verdadero, que envió a su Hijo, que envió de su Espíritu, y que ese Espíritu mora dentro de nosotros. Y más aún, que su Espíritu nos guía y nos habla a nuestra mente. En algún momento no les han pasado, yo creo que sí, a todos les debe haber pasado esto. Cuando alguien te dice algo y tú le entendiste literal lo que te digo y cuando terminas haciendo eso, pero no era tal cual como te dije, no, pero yo hice al pie de la letra. Pero no, se suponía de que tú debías de comprender que esto era por este lado. Bueno, para ilustrarlo más, pasa bastante creo que en la diferencia de pensamiento entre el hombre y la mujer, cuando el hombre se supone que tiene que suponer lo que la mujer se supone que el hombre, o sea, a ver, voy a acomodarme bien, donde ella dice algo y entonces él hace eso, pero quería que él suponga que más cosas se tenía que hacer, ¿no? Como si uno tuviera el espíritu de adivinación, ¿no? Entonces se suponía de que, pero yo hice tal cual, ¿no? Pero no, tenías que tú suponer de que estaba pensando esa persona, ¿no? Porque nosotros no estamos en la mente de la persona para poder saberlo, así como no estuvimos en la mente tomando este referente antes de que haya el Espíritu Santo, ¿cómo poder entender realmente qué estaba en la mente de Cristo cuando estaba diciendo algo? Cuando estaba diciendo, denle de comer. Y ellos honestamente no sabían cómo. Aún teniendo la evidencia de milagros, pero es que la evidencia de milagros era algo que estaba pasando, pero no tenían la confirmación del Espíritu dentro de ellos, que les enseñe y les lleve a toda verdad. Entonces, más o menos esa es la ilustración de cómo cuando él estaba hablando, él hablaba en términos espirituales y los otros lo estaban entendiendo en términos racionales. Y no había una sincronía total hasta que el Espíritu Santo comienza a morar y le revela directamente a sus corazones y les lleva a toda verdad. Es más, no se preocupen si es que son llevados presos y esto, no se preocupen qué tienen que decir. El Espíritu mismo les dirá qué hablarán en ese momento. Ahora, escucharán una voz en la noche que le diga, ¿sabes qué? Vas a decir esto, audiblemente, o simplemente ellos automáticamente
aparecía la revelación de qué cosa tenían que decir. Y si era de esa forma, era el Señor hablando directamente a sus mentes de ellos y ellos ejecutando perfectamente esa voluntad de lo que el Señor les dijo que hagan. Estaban haciendo la voluntad del Señor, aunque posiblemente no fueron palabras audibles, como si fuera una marioneta que repite algo y hace sin tener la libertad. Verdaderamente somos libres en Cristo. Y entonces, en la libertad de cada creyente, él tiene una voluntad perfectamente rendida al Señor y perfectamente congenia en los gustos y todo en relación a su Señor. Entonces, para él, querer hacer algo es hacer la voluntad de Dios y Dios haciendo la voluntad a través de sus hijos. Dios perfectamente obrando a través de la voluntad de sus propios hijos. Dios utilizando como canal sus hijos para hacer su voluntad. Entonces utiliza a sus hijos como intermediario para poder expresarse y expresar su misericordia, su amor, su bondad, sus bendiciones, sus milagros y todo lo que se desprende de parte de Dios. Acá veo un versículo, espérenme un momento. Cuando uno escucha la voz de Dios, puede escucharlo a través de su palabra, porque ahí está textualmente. Puedes escucharlo a través de la prédica, porque se está predicando del Señor y ahí está moviéndose el Espíritu del Señor. Lo puedes escuchar a través de una revelación que viene a tu mente sobre algo y que el Señor te manda que lo hagas perfectamente también. O te lo puede revelar a través de sueños, o a través de unas circunstancias, o a través de eventos que te lleven a pensar y discernir que el Señor está hablando a través de esa situación. Y ahí está, que el creyente con el Espíritu del Señor podrá entender los tiempos y contextualizar cuando el Señor está hablando para poder saber que realmente es Él quien está hablando. Y no pensar de que simplemente es una cosa fortuita o de repente coincidencia ni nada por el estilo, sino todo lo contrario, porque sabe y escucha. Primeramente, para ser guiado, hay, hay un oído que presta atención, y si presta atención es porque es su oveja. Mis ovejas escuchan mi voz, no escuchan la voz de otros que no sea de su pastor. Entonces, hay una plena seguridad que realmente uno es una oveja del Señor. Escucha. Entonces, si es que hay algo que el Señor quiere expresar, libremente tendrá que encontrar un corazón libremente con el deseo de expresar lo mismo que Él quiere hacer. Y eso solamente puede ser utilizado como intermediario sus hijos. Que el Señor no puede utilizar vasos de deshonra, vasos de ira y todo eso, por cuestiones circunstanciales con propósito así, pero su perfecta voluntad en armonía, en relación a conocer el corazón de Dios y conocer su bondad y su amor y expresar eso, eso es a través de sus hijos. Los misterios de Dios, a través de sus hijos. Expresar el amor de Él, pues a través de sus hijos. Una cosa es la gracia que cae sobre toda carne y que se toman provecho todos, ovejas, cabras, serpientes, eh, cualquier roedor, animal inmundo que exista, cualquiera, toma provecho de aquello. Pero hay una exclusividad que solamente tienen los hijos de Dios. Y ellos son los que pueden andar en perfecta armonía a la voluntad de su Padre y al deseo de su Padre lo que quiere hacer. ¿Por qué?
porque son sus hijos, son de la misma simiente, él tiene la simiente de su padre. No es casual de que creyente sea creyente simplemente porque un día dijo, te acepto como mi Señor en mi corazón y me arrepiento de mis pecados. Eso es algo que dijiste, pero tu conversión va más allá de eso, más allá de eso, que tiene un punto de partida y no es ni siquiera solamente en el hecho de tu confesión, sino es en el hecho de la predestinación desde que el Señor sabía que tenía que llegar a tal momento y tenía que cumplirse de esa manera y no existe otra manera. El hombre natural solo puede entender lo natural. Es la misma forma en la cual estaban comprendiendo, o los fariseos y la gente lo entendían a Cristo antes del Espíritu. De una forma totalmente natural y lineal, sin revelación. Ahí no hay un corazón en sintonía en relación al corazón del Padre. Miren, en el libro de Hechos, en el capítulo 13:2, dice, ¿no? Dice, mientras participaba en el culto del Señor y ayudaban, el Espíritu Santo dijo, apártame ahora a Bernabé y Saulo para la obra que yo los he llamado. Pónganse un momento a pensar, a ver, tratemos de ver cómo es esta escena. Están ahí y de repente el Espíritu Santo dijo, apártame ahora a Bernabé y Saulo. La voz que se escuchó en medio de la reunión donde estaban todos ellos, o es que había una sintonía perfecta que todos sintieron lo mismo, que eso era lo que el Señor quería. Esto es cuán parecido cuando a los creyentes no judíos, gentiles, habían creído en el Mesías y habían judíos creyentes que los querían judaizar, ¿no? Les querían hacer partícipe de la ley mosaica. Y mientras van en el, ¿cómo se llama esto? Es en Jerusalén. En el concilio de Jerusalén se encuentran y todos hablan sobre este tema. Y este tema dice, ¿os ha parecido bien al Espíritu Santo que a los gentiles solo se abstengan de estas cosas, ¿no? Que era de idolatría, de fornicación, después, a ver, de sangre y ahogado. Ahora, porque escucharon una voz que le dijo, estas cosas tienen que hacer solamente los gentiles, o había una sintonía perfecta en ese momento que estaban preguntando al Señor una respuesta que todos ahí, por guianza del Espíritu, les llevó a que eso es lo que solamente tenían que hacer los gentiles, más no otra cosa más de ser partícipes de la ley ni las costumbres de un judío, porque el Espíritu estaba hablando a través de la mente de sus hijos. Entonces, solamente el canal son los hijos de Dios para que pueda hacer ese tránsito, para expresar la voluntad del Padre, para hacer los deseos del Padre a través de los deseos nuestros. ¿Cómo es de que nosotros podamos tener deseos? Deseos perfectos tan igual como los deseos del Señor. Y una vez que se ejecuten aquello y termine pasando, sentirse bien, sentirse gozoso por aquello que ha pasado y después saber de que realmente esa era la voluntad de Dios. Entonces uno dice, ¿verdad? Mi deseo era eso y el deseo de Dios era lo mismo que el mío. Es como para evaluar realmente cómo anda nuestro deseo. Y estas cosas no son forzadas. Las, co las cosas en el Señor son totalmente libres. No hay nada que se fuerza. Es natural. Es natural.
Acá hay un versículo. Espera un momento. Sí. En el Salmo 143 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por el terreno firme. Ya desde los tiempos del salmista, ya había un conocimiento del espíritu del Señor que guía. Bueno, siempre lo hubo. Y le está pidiendo que le enseñe a hacer su voluntad. Cuando uno hace la voluntad del Padre, es porque realmente él desea hacer esa voluntad, el que lo está ejecutando, o sea, el hijo que en ese momento está haciendo la voluntad del Padre. Por ejemplo, quieres hacer algo y ese deseo de lo que quieres hacer algo va de acuerdo a lo que el Señor quiere contigo. Una de las voluntades del Señor, perfecto, que lo sabemos todo hijo, es de que el Señor desea que nosotros seamos como Jesucristo. Y ese es algo ya categóricamente cumplido de por sí, porque sí o sí, el que empezó la obra en nosotras la terminará, dice. Entonces, es una obra que ya está por sentada como cumplida. Aunque estamos en el intervalo de ese camino, estamos en ese tiempo en el cual se está formando, está creciendo y todo. Entonces, cosas como esas sí las sabemos, la podemos entender en nuestra mente. Ahora, en ese proceso en el cual el Señor está haciendo esa obra, está haciendo su voluntad, está utilizando a su hijo, entonces el hijo verdaderamente entrega su voluntad y deja que libremente su Señor termine la obra en él. Porque él entiende que realmente eso es lo perfecto que se tiene que hacer. Ahora, para las cosas cotidianas que uno tiene que hacer, de repente alguien mañana tiene que salir y presentar un trabajo, un proyecto o algo, o necesita presentarse a algún lugar. Entonces, dice, bueno, no tengo un versículo explícito que me hable sobre este tema, pero si tienes el Espíritu de Dios que te lleva a toda verdad, entonces, si tienes el deseo en hacer aquello y perfectamente ves que las cosas se van dando y el Señor va obrando en esa situación, por un lado, por otro lado, por todos los ángulos posibles, y ves que termina cumpliéndose, entonces ahí mismo, en el hecho de cumplirse, tienes el milagro cumplido, y no solamente el milagro que se está cumpliendo, sino es que se está cumpliendo perfectamente la voluntad del Señor, que también era lo mismo que tú deseabas. Tú deseabas eso, el Señor deseaba aquello para contigo. Porque no solamente se remite en cosas espirituales, sino también para las cosas terrenales, para lo que estamos aquí, en este intervalo de tiempo que estamos aquí, aunque somos extranjeros, nuestra patria en este otro sitio, pero el tiempo que estamos aquí, verdaderamente el Señor no pasa por alto eso, porque si el Señor está pendiente de todos sus hijos, nada se le pasa por alto, entonces estas cosas, necesidades o deseos personales que puedas tener, presentárselo al Señor, porque no hay otra cosa mejor que presentarse y cuando el Señor lo devuelva a uno y termina ejecutando eso que le presentaste, sentirte alegre. Uno es porque tienes el milagro. ¡Wow! Se cumplió. Lo tengo en la mano.
Pero hay algo mayor que eso, que tiene mayor significado que el milagro mismo, porque el milagro mismo era, por ejemplo, que tenías un deseo de comprar tal cosa porque para ti era importante. Y el Señor obró en que las situaciones se dieran para que lo llegues a tener. El milagro en sí mismo, el objeto en sí mismo en el cual ya lo tienes, en sí es lo más pequeño, porque lo más grande es de que tuviste alineado ese deseo con el del Señor, porque el Señor también lo quiso. Llegar al punto en el cual el corazón y la mente de sus hijos estén alineados perfectamente con la voluntad del Señor, con los deseos del Señor. Siervo inútil somos. Lo que debemos de hacer, eso hacemos. Recuerda, es la savia el que alimenta a las ramas. La rama no se edifica por sí sola, sino es el poder del Señor que obra y corre a través del creyente. Y en eso hay una voluntad que desea lo mismo que el Señor haga en uno. En esa condición es la que estamos. ¿En qué? En que el Espíritu nos lleva a toda verdad. Y con respecto a Cristo, Él nos enseña lo que es de Él. Entonces, si nos enseña lo que es de Él, podemos saber. Solamente hay que prestar atención. Oigan, dice, oigan lo que Espíritu dice a las iglesias. Oigan, presten atención. Obviamente, no es solo el hecho de oír audiblemente, que nuestro oído escuche algo, sino es que prestemos atención, es como cuando tus sentidos, tu ser, está enfocado en aquello con expectativa de algo. Entonces, espera ahí, en expectativa, a tu Señor, y entonces oirás lo que el Señor te dice. Tiene que haber, genera una expectativa, ¿no? Dice, oigan, oír es más que escuchar. Oigan lo que dice el Espíritu. Y le está hablando ¿a quién? A los que pueden entender el Espíritu, a los que pueden saber los que pueden saber lo que dice el Señor, los que tienen el Espíritu del Señor. Les está hablando directamente a ellos. Y son ellos los que pueden entender. Entonces, ¿qué hay en relación con nosotros y todo esto? Uno, que el Espíritu nos lleva a toda verdad. Primer punto, que sabemos y lo entendemos. Ahora, después que te lleva a toda verdad, es de ahí para adelante. Caminas en ese lugar donde estás, en la libertad que tienes en el Señor. Y la libertad en el Señor, guiada por el Espíritu del Señor en cada creyente, siempre nos va a llevar a un lugar. ¿A dónde? A nuestro Señor mismo. No nos va a llevar a otro lugar más que ese. Y deleitarnos en aquello. Prestemos atención a lo que el Señor quiere decir. Porque tenemos el Espíritu del Señor. Hermanos, que el Señor los bendiga.